libro de Santiago. Y la palabra de Dios dice de la manera siguiente. Santiago, estoy en el capítulo 1, en el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque tú eres maravilloso, Dios. Porque tú, en tu inmensa misericordia, hoy, a pesar de que estamos en nuestros hogares, nos permites tener comunión, dulce comunión con nuestros hermanos. Nos permites pasar por medio de distancias y estar juntos. Gracias, Padre. Eres maravilloso. Gracias por este tiempo en el cual, como hermanos, como hijos tuyos, disfrutamos de las enseñanzas de tu palabra. Porque esta nos instruye, porque esta nos guía, porque esta es un faro de luz que ilumina nuestras vidas para tener precisamente un modo de vivir que esté dirigido por tu enseñanza, por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias por este día. Gracias por mis hermanos de la iglesia. Dios es amor de la entrada Copán. Gracias por quienes están por este medio viendo y escuchando este programa. Gracias por nosotros, Señor. Bendice, por favor, nuestras vidas. Lo hacemos con gratitud, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre cuando hablamos de Santiago, no puedo evitar hacer una pequeña semblanza, un contexto del tiempo en que Santiago vivió. Dice la Escritura que Santiago era medio hermano del Señor Jesús. Era el Jacobo que la Biblia enseña. Y que el tiempo en que él vivió, los hermanos, los que habían aceptado al Señor Jesucristo, los que seguían a Cristo, estaban en dispersión. Eso implica entonces que eran hermanos que padecían sufrimientos en su propio cuerpo. No eran tiempos de bonanza, eran tiempos de angustia, de persecución, de hambre, de necesidad, pero sobre todo de gozo y de esperanza en Cristo. Porque esto era algo en ese momento muy nuevo. Y Santiago nos enseña entonces, porque el capítulo 1 precisamente empieza con esa enseñanza. Y dice, verso 1, hermanos míos, ahí está entonces el destinatario de la carta. ¿Quién? Alguien de la fe. Por eso hoy estoy hablando, porque usted también es alguien de la fe, es un hermano mío. Y dice Santiago, tener por sumo gozo. Y eso de tener por sumo gozo es tener mucha alegría. El gozo es una alegría un poco más allá, es una alegría multiplicada. Cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí encontramos entonces una pequeña discrepancia para nuestra mente humana. Porque la primera pregunta que surge ahí es, ¿y cómo puedo estar yo contento si esa palabra no va junto a prueba? Contento va junto a premio. Contento va junto a tome. Pero junto a la prueba, ahí es el punto de vista que ya no es humano. Es el punto de vista de Dios. Recordemos que la Escritura es inspirada por Dios. Y tiene otra característica, según nos dice Pablo en la carta que manda a Timoteo. Y es útil, dice, para enseñar. Por eso hoy quisiera entonces que reflexionáramos un poquito, brevemente. El tiempo es corto, pero que veamos algunas características de las pruebas.
Las pruebas, hermanos, tienen características muy particulares para cada una de ellas. Le voy a dar la primera. Las pruebas son variadas. La prueba que le esté ocurriendo a alguien no necesariamente es la misma que le está ocurriendo a otro. La prueba que está viviendo alguien no necesariamente tiene las mismas características, porque esta puede ser económica, esta puede ser un problema legal, esta podría ser también un despido de un trabajo, esta podría ser la ruptura de una relación de persona muy apreciada para uno. Entonces, la primera característica que yo encuentro de las pruebas es que estas son variadas. Otra característica que yo puedo encontrar es que son inesperadas. Óiganme, ¿quién está listo para una prueba? Nadie. Ahorita, precisamente, ya tenemos 4 meses y días de estar confinados. ¿Quién esperaba una situación como esta? Nadie. Por eso las pruebas son entonces inesperadas, son variadas. Hay otra característica que siempre llama la atención. ¿Sabe cómo son las pruebas? Seguras. Seguras. No hay una tan sola persona en este mundo que nunca haya pasado por una situación que no le guste. Porque las situaciones que no nos gustan, esas son las pruebas. Entonces, son tan seguras como la muerte misma. Si usted, mire, nunca ha tenido una prueba, yo lo invito, siéntese en una piedra que le va a llegar. Porque esa característica no la podemos evitar. Es segura. Hay otra característica de las pruebas, ¿sabe? Unas más, unas menos. Pero las pruebas son desgastantes. ¿Sabe? ¿A quién de nosotros le gustan las pruebas? A nadie. Porque cuando yo digo que son desgastantes, de repente la prueba nos quita el sueño. De repente la prueba nos quita el hambre. De repente la prueba nos quita la paz. De repente la prueba pone en nosotros una situación de agobio general que ahora la gente le llama como enfermedad de cuando usted está desanimado, ¿cómo le llaman, hermano? Depresión. Ese es el término que la gente utiliza para una situación que yo hoy puedo reconocer como una situación más bien espiritual. Por eso, las pruebas son desgastantes. Y finalmente, la prueba puede abrir o cerrar esa puerta hermosa de la fe. Oiga bien cómo se lo planteo. La prueba puede hacer que usted se desanime y que usted diga, no, para ser cristiano así, no, yo estaba mejor cuando no conocía del Señor. Vea usted cómo trabaja el enemigo. Vea usted también cómo nosotros razonamos en nuestro razonamiento humano, pero está la otra oportunidad de que la prueba abra la ventana de la fe y la fortalezca y la establezca. Y lejos de sentirse desanimado, sea usted un hombre y una mujer y un joven fortalecido en la fe. Como cristianos, deberíamos tratar de entender entonces el propósito de la fe. Yo quiero en esta tarde diferenciar, en primer lugar, la prueba, ¿sabe de qué? De la tentación, porque son dos aspectos parecidos, pero muy diferentes. Dice el mismo libro de Santiago, siempre en el capítulo 1, en el verso 2. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ojo,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿qué nos enseña Santiago a partir del capítulo 1, verso 12 subsiguiente? De que nuestros propios deseos, nuestra propia concupiscencia, es la que nos lleva entonces a vivir ese mundo de tentación y convertirlo en una prueba. O sea, nosotros abrimos la puerta generalmente a la prueba. Es complejo, hermanos. Pero cuando entendemos los propósitos de Dios, cuando entendemos la palabra, el consejo, entonces empezamos a darnos cuenta que muchas de nuestras decisiones son las que abren o cierran la puerta de la prueba. ¿Qué dice la Biblia sobre la prueba? Y vuelvo al texto con el cual hemos estado. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿De qué gozo está hablando? Entonces, tener ese sumo gozo es algo completamente diferente. Y lo refiero a usted a Gálatas 5:22, donde nos habla precisamente del fruto del Espíritu, con 9 características diferenciadas. Y una de ellas es el gozo. ¿Por qué entonces el fruto del Espíritu, denominado gozo, es necesario para enfrentar la prueba, para tener ese contentamiento? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí es el que nos da precisamente ese gozo. Nosotros no somos capaces de producirlo. Entonces, sintetizando, el Espíritu Santo nos da un gozo que las circunstancias nos quitan. ¿Tomó nota? Puede ser que las cosas estén malas, puede ser que las circunstancias se vean como nubladas, como cuando va a llover fuerte. Es muy probable que así se miren, pero el que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene gozo en su corazón. Por lo tanto, no depende de las circunstancias, sino que depende de ser un hijo de Dios. Dice Primera Pedro, en el primer capítulo, en el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí Pedro nos dice, en el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es lo que es sometida a prueba entonces? Nuestra fe. ¿Y qué es nuestra fe? Nuestra confianza, nuestra relación con Dios. Mucho más preciosa que el oro, la valora Pedro, y dice, el cual, aunque perecedero, y está hablando del oro, se prueba con fuego. Pero dice que nuestra fe debe ser hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuándo será manifestado Jesucristo? En su segunda venida. ¿Y cómo debemos de ser hallados nosotros? En alabanza, en esto que estamos haciendo, en alegría, en gozo, en compartimiento, tanto de la palabra como de los elementos que hoy, más adelante, vamos a compartir para recordar precisamente el sacrificio de Cristo. La Biblia nos enseña que la paciencia va a tener finalmente su obra completa. Dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Acabo de finalizar entonces el texto con el cual inicié mi enseñanza de esta tarde.
La paciencia de la que está hablando la Biblia va a tener su obra completa y nosotros vamos a ser perfectos y vamos a ser cabales y no nos va a faltar ninguna cosa. Pero si alguno de nosotros, dice la Biblia, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces nosotros, si algo carecemos, que yo creo que carecemos mucho, nos falta mucha sabiduría. Muchas veces tenemos conocimiento y nosotros creemos que el que tiene conocimiento tiene sabiduría y no es cierto. El que tiene conocimiento se especializa en un área específica de ese conocimiento, pero tener sabiduría, ese es un punto aparte, porque la sabiduría, dice la Biblia, viene de lo alto, pero también hay otro tipo de sabiduría. Y para que entendamos eso, y ya para terminar mi enseñanza, hay una sabiduría, como señala la Biblia, que es animal, que es terrenal y que es diabólica. Estoy en el verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué es esto? De testimonio. Pero si tenéis celos amargos y contención, o sea, pleito en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Cuando hacemos eso, estamos faltando a esa verdad de que hemos sido liberados del pecado. ¿Sabe por qué? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, dice la Biblia, es terrenal, es de aquí de la tierra, es animal, pero además de eso es diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Y qué dice entonces de la otra sabiduría? Dice que esta es pacífica, que es benigna y es de buenos frutos. Pero la sabiduría que es de lo alto es, primeramente, pura. Después es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Me encanta cuando la Biblia enseña que la sabiduría que viene de lo alto es diferente a la sabiduría humana. ¿Sabe por qué? Porque es pacífica, porque nos enseña a vivir precisamente en paz, porque es un fruto espiritual y es pacífica, pero además de eso es benigna, o sea, que es buena, que sirve a los demás. Porque la sabiduría que me sirve solo a mí es la sabiduría egoísta que el mundo enseña, pero la sabiduría que viene de lo alto es benigna, es pacífica y da buenos frutos, da buenos resultados. ¿Para quién? Para mí, no para todos los que están a mi alrededor. Mire qué interesante. ¿Por qué? Entonces, la sabiduría de Dios es la que usted y yo debemos de aspirar. Porque esta es pura. Todo es pureza alrededor, en lo interno y en todo lo que se hace con esta sabiduría. No es esa sabiduría ventajosa para ganar, sino en pureza. Además de la pureza, es pacífica. No se impone por la fuerza, ni con palabras golpeadas, ni altisonantes, sino en paz. Es pacífica, es amable, se llega con una sonrisa, es benigna, es llena de misericordia, una palabra tan mal usada, pero que el Señor la practicó en cada acto de su vida. Él tuvo misericordia de todos. De hecho, la máxima expresión de misericordia es descender del cielo, morir en la cruz para pagar por los pecados nuestros. Esa es misericordia. Y esa es la sabiduría que nosotros debemos de aspirar a tener. Una sabiduría misericordiosa y de buenos frutos. Sin incertidumbre, ni doble cara, ni hipocresía. Hermanos, quisiera finalizar esta parte de la enseñanza citando el libro de Juan en el capítulo 16, en el verso 33,
a manera de conclusión. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué entonces ahora, cuando enfrentamos diversas pruebas, debemos de verlo de manera diferente? Debemos de verlo con gozo, con ese gozo que Dios da. Debemos de verlo como una oportunidad para ser hombres, mujeres y jóvenes mejores. Como un propósito de Dios de hacernos a nosotros mejores hombres, mejores cristianos, en ese proceso de purificación, en ese proceso doloroso que significa pasar por la prueba, pero necesario para la purificación de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Ahora sí, hermano, cuando estemos pasando por una circunstancia adversa, demos gracias a Dios porque Él está trabajando con nosotros, porque Él está perfeccionando nuestras vidas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa paciencia tan necesaria en esta vida. Esa paciencia que tampoco nosotros podemos producir. Esa paciencia que también es un fruto espiritual. Hace algunos momentos dije de aquel que venció al mundo y sus deseos. ¿A quién me refería? Me refería precisamente al Señor Jesucristo. Porque Él venció este mundo con su muerte. Oiga bien usted, con la suma prueba, con la prueba máxima, venció el pecado, venció al mundo. Y hoy precisamente usted y yo vamos a tener esta preciosa oportunidad de recordar el sacrificio de Cristo. Y de recordar y esperar con ansia el regreso del Señor Jesús. Esas son las dos cosas que hoy vamos a hacer. Recordar el sacrificio de Cristo, su entrega en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, su muerte, su resurrección. Cuando Él vence la tumba, vence al pecado, vence la maldad y logra que usted y yo hoy podamos estar en este evento recordándolo a Él como el autor y el consumador de nuestra fe. Quisiera tener en este momento un breve tiempo para que usted, hermano, pueda preparar sus elementos. Yo ya tengo los míos acá. Pero si usted no los tuviera, me gustaría obsequiarle un minuto para que los tenga. Y si los tiene, alguien me lo puede hacer saber. Bien, voy a asumir que todos lo tenemos. Quiero hacer una pregunta, casi retórica. ¿Quiénes pueden tomar esta cena del Señor? Bueno, como estamos recordando, ¿sabe qué? El sacrificio de Cristo, ¿por quiénes? Por los pecadores. Entonces, esta cena está reservada exclusivamente para quienes hemos reconocido en ese sacrificio la fuente de nuestra salvación. O sea, esta es una cena reservada para los que creemos en el Señor. Si usted cree en el Señor Jesucristo como quien le ha perdonado de los pecados, quien ha limpiado su pecado, usted perfectamente puede tomar la cena del Señor. Y voy a hacer ahorita algo en el cual voy a compartir con ustedes lo que dice la primera carta a los Corintios, escrita por Pablo, en el capítulo 11, en el verso 27,
al 31. ¿Sabe para qué? Para que tengamos la oportunidad previa a tomar los elementos de ponernos a cuenta. ¿Por qué es necesario esto? Bueno, porque el devenir del día, las 24 horas, siempre tiene algunos eventos en los cuales probablemente hayamos hecho algo que ha ofendido la dignidad de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Pecado. Todos pecamos, hermanos, de una manera u otra. Y quiero recordar lo que la Biblia dice en ese sentido. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En primer lugar, este párrafo bíblico nos está hablando de que debemos de estar a cuentas con Dios para poder ser dignos de tomar la cena del Señor. Pero si ya somos hombres redimidos, convertidos, con una mente renovada, debemos entonces ponernos a cuenta. Y tomemos ahora un tiempo, tomemos un minuto. Con ese minuto yo voy a levantar con oración a partir de ahorita. Es en el nombre de Cristo que esta tarde estamos reunidos, Padre, para mostrarte en primer lugar nuestro agradecimiento por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y también queremos aprovechar este momento para presentarnos ante ti, Señor, sabiendo que continuamente y de variadas maneras ofendemos tu dignidad y por lo tanto hoy, Padre, te pedimos perdón. Te suplicamos, intercedas por nosotros y limpies nuestros pecados. Gracias porque tú ya nos perdonaste de una manera eficaz, permanente y para siempre. Pero ahora, Señor, por aquellas cosas con las cuales hemos fallado, te pedimos perdón. Te suplicamos en el nombre de Cristo que perdones nuestros pecados y que veas con agrado, Señor, todos nuestros actos destinados a hacer todo aquello que dé buen testimonio de tu nombre y de tu acción en nuestro cuerpo. Gracias, Padre, por eso. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Bien, hermanos, vamos ahora a compartir lo que dice la misma carta de Corintios, Primera Corintios, en el capítulo 11, en el verso 23. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque por cada golpe que tú recibiste, por cada humillación, por cada gota de sangre derramada, por ese medio tú perdonaste el pecado del mundo. Gracias, Señor, por tu cuerpo molido, por los golpes recibidos y por todo el sacrificio tuyo.
Gracias, Padre. Con gratitud oramos en el nombre de Cristo Jesús. Tomemos entonces el pan y comamos. Dice la Biblia, asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos ahora. Gracias, Señor, por tu sangre derramada. Gracias porque este día, con estos elementos, hemos recordado tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque ese sacrificio ha limpiado nuestros pecados y ahora recordamos ese sacrificio con gratitud, porque lo hiciste por amor, porque lo hiciste para rescatar a ese pueblo para ti, porque ahora, Señor, somos ovejas de tu prado, porque ahora somos, Señor, tus hijos, como lo enseñamos al iniciar este tiempo, como lo expresa Juan 1:12, porque te recibimos, porque aceptamos el sacrificio tuyo como válido para perdonar nuestros pecados. Gracias, Dios. Gracias, Cristo, por lo que has hecho. En memoria del Señor, tomemos entonces el vino. Termina diciendo la Escritura, verso 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que hemos hecho, hermanos. Recordar el sacrificio de Cristo y esperar ahora pacientemente hasta que Él retorne por nosotros. Quiero finalizar con la bendición sacerdotal que encontramos en el libro de Números, en el capítulo 6, en el verso 24, 25 y 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a orar. Amado Dios, queremos este día con corazón agradecido mostrarnos ante tu presencia, Señor, precisamente contentos, gozosos, por haber tenido en primer lugar la enseñanza bíblica de por qué tú has establecido las pruebas. Hoy hemos entendido, Señor, que tú siempre tienes un propósito. Hoy hemos comprendido, Padre, que tú no actúas al azar, sino que lo haces para nuestro propio bienestar. Ahora, Padre, que tu Espíritu Santo nos redarguya para, en medio de esas pruebas, vivirlas con gozo y alegría, sabiendo que vienen de ti y es para fortalecernos a nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo en el cual hemos recordado el sacrificio de Cristo y ahora con esperanza esperamos su segunda venida. Gracias, Dios. Lo hacemos con gratitud en el nombre que la Biblia nos enseña, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos de la iglesia Dios es Amor en la entrada Copán. Bendiga también la vida de sus familias, de sus vecinos y a todos aquellos que nos han acompañado. Dios les bendiga. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Es una verdadera alegría como hermanos compartir las enseñanzas de la palabra de Dios. Dios les bendiga.